Yo no sé si alguien me va a creer, pero tampoco estoy buscando eso. Lo que me pasó, lo que me está pasando, no tiene sentido ni siquiera para mí. Pero ya no aguanto seguir callada, porque es como si cada vez que no lo digo, eso se queda más tiempo aquí, conmigo. No voy a mencionar nombres ni el lugar exacto, pero fue en Ciudad de México, en una zona bonita, limpia, todo bien cuidado, todo bien pagado, de esas calles donde nadie te molesta, porque todos fingen que no ven. Yo trabajo como acompañante desde hace 5 años. No lo digo con orgullo ni con vergüenza, es lo que es. He tenido clientes decentes, clientes raros y clientes que uno mejor no nombra. Pero hasta ese día, jamás me había sentido usada sin saber cómo. Fue un lunes. Nunca olvido que era lunes porque me habían cancelado una cita y justo ese día me escribió un tipo por una plataforma privada. La foto de perfil era un hombre bien vestido, de barba, nada del otro mundo. Lo raro fue lo que pidió. Quería contratarme por 3 noches seguidas, sin compañía física, solo para dormir ahí. Que era importante para él, que me pagaría el cuádruple. Acepté, claro. Pensé que era algún tipo solitario, con algún trauma o fetiche raro, pero inofensivo. Cuando llegué, me sorprendió el lugar. Un apart-hotel moderno, con acceso por código, cámaras en el pasillo, pero no dentro. Y un ambiente demasiado limpio. Olía a desinfectante con algo más. No supe qué era al principio, pero luego lo reconocí. Era como un perfume caro, dulce, pero sintético, como de cuerpo que ya no suda. La primera noche, normal. Me acosté en la cama del lado izquierdo, como él pidió. Él se quedó en el sofá, sin decir mucho. Solo preguntó si yo dormía profundo. Le dije que sí, que cuando apago, apago. Se rió bajito y dijo, mejor así. Eso fue todo. Al día siguiente me levanté con la sensación de que había dormido más de la cuenta. No era cansancio, era como si hubiera vivido otra cosa, pero sin estar despierta. Cuando me fui al baño, noté que tenía delineador en los ojos. Y no era mío. Yo no había usado nada. Mi maleta estaba cerrada, pero ahí estaba. Mis párpados tenían sombra azul, como si alguien me hubiera maquillado mientras dormía. Me asusté, revisé todo, no faltaba nada. No había señales de fuerza ni de nada extraño. Pero al revisar mi piel, sentí un aroma distinto, no mío. Un perfume femenino, no sé cómo explicarlo. No era su olor, no era el mío. Era de alguien más, como si hubiera habido otra mujer allí, pero no vi a nadie. Volví al trabajo esa tarde, pero con la cabeza en otro lado. No dije nada a nadie. La segunda noche fue peor. Desperté sintiéndome ocupada. Mi cuerpo se movía con un pequeño temblor, como cuando uno sueña que está cayendo. Me levanté desorientada y fui directo al espejo. Tenía una marca en el cuello redonda, como un moretón, pero suave, como si alguien hubiera presionado ahí por mucho rato. Lo que más me perturbó fue que tenía restos oscuros entre los dedos, como tierra o algo seco. Revisé las uñas. No había sangre, pero había algo, un residuo oscuro, como si hubiera tocado algo viejo, muerto. Corrí al lobby. Quise llamar a la policía, pero algo me detuvo. ¿Qué les iba a decir? ¿Que había dormido y amanecido rara? ¿Que alguien tal vez me maquilló? No había pruebas, nada concreto. Además, yo acepté estar allí. Fui a una clínica particular. Me hice análisis. Quería saber si me habían dopado. Todo salió normal. 0 sustancias, ni sedantes, ni nada. Tal vez soñaste que te arreglabas, me dijo la médica. Pero yo sabía que no. Eso no era un sueño, no era mío. La tercera noche fue la última vez que fui completa. Esa tercera noche yo no quería dormir. Me tomé un café fuerte antes de subir. Me metí al cuarto ya con el estómago tenso, sabiendo que algo no estaba bien. Él, el cliente, me recibió como si nada. Me ofreció agua.
Preguntó si estaba cansada. Le dije que no. Me miró de una forma que no sabría describir, como si supiera que yo estaba a punto de enterarme de algo que no me convenía saber. Me acosté con la ropa puesta. No quería que me tocara. No quería ni cerrar los ojos, pero me ganó el sueño. No sé cuánto tiempo pasó. Lo siguiente que recuerdo es despertarme con una sensación extraña en el cuerpo, como si lo hubieran movido por dentro. No había dolor, no había signos de nada, solo la certeza de que algo mío ya no era mío. El cuarto estaba igual, pero cuando fui al baño vi que el espejo tenía una marca, una mancha pequeña, como si alguien hubiera apoyado la frente contra el vidrio por mucho rato. Y ahí me di cuenta que mi celular no estaba donde lo había dejado. Lo encontré encima del minibar, con la cámara abierta, grabando. Cuando vi el archivo, se me apagó el mundo. No pude ver todo, apenas unos minutos. Era yo, parada frente al espejo, desnuda, sin moverme, con la mirada fija. Pero lo peor no era eso, era que hablaba, con otra voz, no era mía, era grave, antiguo, con un español raro, como de otro siglo, como si alguien más estuviera usando mi boca para decir cosas que no entendía. Dije mi nombre completo, y luego una frase que me dio escalofríos. Ya no duerme sola, ya no regresa. Apagué el celular, lo guardé, quise irme, pero la puerta no abría, ni con el código, ni con fuerza, ni llamando al lobby. No había señal. Sentí el pulso en las sienes. La respiración me empezó a fallar. Me pegué contra la puerta y grité. Nadie respondió. Cuando al fin la puerta se abrió, no fue por mí, fue él, con otra llave y una sonrisa, como si todo eso fuera normal. Le grité que me dejara salir. Le dije que iba a denunciarlo, que no tenía derecho, que había cámaras. ¿Y saben lo que hizo? Se rió y me dijo algo que todavía hoy me persigue cuando intento dormir. Tú viniste sola, nadie te obligó, y todo lo que pasó aquí fue porque lo pediste sin saber. No entendí, no quise entender. Corrí, bajé por las escaleras, no recogí mis cosas, solo quería salir de ahí, pero no fue tan simple. 2 días después, volví, no por locura, por necesidad. Mis documentos estaban allí. No podía trabajar sin ellos. Fui temprano, con gorra y anteojos. No pasé por recepción. Subí directo. Cuando la puerta se abrió, sentí frío, pero no era el mismo apartamento. O tal vez sí. Era el mismo número, el mismo pasillo, pero adentro estaba distinto. Otro hombre, otro cliente. Y en el sofá, sentada, había una mujer, delgada, muy blanca, de cabello largo. Parecía dormida, hasta que levantó la cabeza y me vio. Era yo, o alguien igual a mí, pero más vacía. Vestía lo mismo que yo había dejado esa noche, mismo collar, mismo peinado. Su rostro estaba cubierto con un velo fino, traslúcido. Pero cuando me miró, supe que no era una casualidad. No me dijo nada, solo bajó la mirada, como si yo fuera una visita molesta, como si estuviera en su lugar, no en el mío. Retrocedí, me fui, temblando, sin poder grabar, sin poder probarlo. El celular no quiso funcionar. Desde entonces dejé de aceptar trabajos de ese tipo. Me mudé de ciudad, cambié número, bloqueé la plataforma. Pensé que todo terminaría así. Pero no fue el final. Pensé que al irme de Ciudad de México, todo eso iba a quedarse atrás. Que era una cosa de ese lugar, de ese cliente, de ese edificio. Pensé que al cambiar de ciudad, de nombre y hasta de teléfono, iba a recuperar el control. Pero hay algo que no te dicen cuando algo te toca por dentro. Cuando algo se mete contigo sin romper la piel, ya no se va. No importa a dónde corras. Pasaron semanas, luego meses. Al principio fue leve. Pequeños olvidos, nada grave. Dejaba las llaves en la nevera, aparecían mis zapatos mojados sin haber llovido. Soñaba con pasillos sin ventanas y espejos cubiertos con sábanas, coisas así.
Me decía que era estrés. El cuerpo responde raro al miedo, ¿no? Eso me decía, que era parte de una especie de trauma, que un día se pasaría. Pero no fue así. La primera vez que me asusté de verdad fue en enero. Había salido a hacer unas compras temprano. Tomé un café, fui a la farmacia y volví al apartamento. Nada especial, pero cuando abrí la puerta, vi algo que me dejó fría. Sobre la cama había una mancha, una marca profunda de humedad en la parte derecha, justo donde él dormía aquella vez. La tela estaba hundida, como si alguien muy pesado se hubiera acostado ahí, y había pelos, oscuros, largos, pegados a la almohada. Yo vivo sola, no tengo pareja, nadie había entrado. Revisé todo el apartamento. Las ventanas estaban cerradas, las cerraduras intactas. Esa noche no dormí. Puse el celular a grabar de nuevo. Lo dejé sobre la cómoda, apuntando a la cama. Quería ver si era yo la que hacía eso. Si, de alguna forma, estaba repitiendo lo de antes. Cuando vi el video, casi me desmayo. A las 3:46 de la madrugada, mi cuerpo se incorporó solo, como si algo lo hubiera jalado hacia arriba, sin esfuerzo. Me senté en la cama, la cabeza caída hacia el pecho. Luego, muy lentamente, me puse de pie. Caminé al espejo, pero esta vez no me quedé parada. Esta vez hablé. La voz era parecida a la del video anterior, pero no igual, era más clara, como si ya hubiera aprendido a usar mis cuerdas vocales mejor. Ella no se mira, ella se ofrece. Y luego, con una calma aterradora, empecé a reír. Pero no era mi risa, era seca, vieja, sin aire. Volví a la cama, lentamente, y me acosté al lado derecho, como si estuviera esperando a alguien. Y unos segundos después, la cámara se apagó sola. Después de eso, intenté buscar ayuda. Fui a una psicóloga, no conté todo, claro. Dije que tenía lagunas de memoria, episodios de disociación. Me mandó a hacer unos exámenes neurológicos, todo normal. Fui a una iglesia también. Me dijeron que orara más, que me alejase de lo que había hecho en el pasado, pero nadie me escuchaba de verdad. Una noche decidí hablar con una vieja amiga, alguien que también había trabajado como yo. Me costó encontrarla. Hacía años que no sabía nada de ella, pero cuando me atendió y escuchó lo que le conté, se quedó en silencio. Y luego me dijo algo que me dejó helada. A mí me pasó algo parecido en Cancún, en un condominio igual, con un cliente que también decía que solo quería compañía. Pero cuando desperté, tenía cosas escritas en la espalda, en un idioma que nadie supo traducir. Me fui, cambié todo, pero hay noches en que mi reflejo parpadea más tarde que yo. No supe qué decirle, no hacía falta, no estaba sola. Y eso me dio más miedo todavía. Desde hace algunas semanas estoy empezando a olvidarme de mí. No reconozco mis manos al despertar. Están frías, tensas, como si hubieran agarrado algo con fuerza. Hay noches que me duelen los muslos sin razón, como si hubiera caminado kilómetros. Y en el espejo hay momentos en que me veo sonriente. Pero yo no estoy sonriendo. Tengo más de 30 videos ya, todos distintos. En cada uno mi cuerpo hace algo nuevo. A veces baila, lento. A veces habla en idiomas que no entiendo. A veces solo se sienta en la oscuridad, sin moverse, por horas, esperando. Lo peor fue uno de hace 3 días. La cámara grabó desde las 2 hasta las 5 de la mañana. A las 3:12 me paro frente al espejo. Me saco la blusa, me dibujo algo con lápiz labial sobre el abdomen, una figura parecida a un ojo abierto. Y luego, en voz baja, repito: ella ya no está, solo queda la forma. Yo no recuerdo haber hecho eso. No hay rastro de maquillaje al día siguiente, nada. Pero en el video está, y la cama siempre aparece con la parte derecha hundida. No sé si esto tiene fin. Solo sé que algo entra cuando yo salgo, que mi cuerpo ya no es solo mío,
y que cada vez que cierro los ojos me siento acompañada. A veces lo escucho respirar, otras veces se mueve antes de que yo despierte. Pero lo que más me asusta, lo que de verdad me rompe por dentro, es que ya no sé si el miedo viene de sentirlo cerca o de saber que, en el fondo, yo también quiero que se quede. Yo no quiero simpatía, ni que me digan que fui valiente. Tampoco necesito que me pregunten por qué no hice esto o aquello. Solo quiero que esta historia quede registrada en algún lugar, porque si mañana me pasa algo, ya va a estar contado. No fue mi primer cliente, tampoco el más raro. Al menos no al principio. Era jueves por la tarde. Llevaba un tiempo trabajando en los alrededores de Querétaro. Zonas industriales, fábricas, moteles de paso, lugares donde nadie pregunta nada, nadie se mete con nadie. Ese día me contactó un número nuevo, ni foto tenía. Solo escribió: disponible esta noche, pago adelantado, y de inmediato me llegó la transferencia. Era más de lo que suelo cobrar, no tenía razón para sospechar. Pensé: seguro es alguien que no quiere líos, que quiere algo rápido, limpio. Me mandó la ubicación, un hotel que ya conocía, aunque nunca había entrado a ese cuarto. El 218. Cuando toqué la puerta, fue él quien abrió. Medía más de 1,80, delgado, ropa normal. Pero lo que me detuvo no fue su tamaño, fue su silencio. No dijo hola, no preguntó mi nombre. Solo me miró un momento y dijo: fuiste la única que aceptó. Yo me reí un poco como para aliviar la tensión, pero no reaccionó. Solo se hizo a un lado para que entrara. Y entré, como he hecho cientos de veces. Adentro, el aire estaba espeso. No porque oliera mal, sino porque no se movía. El ventilador no funcionaba. La cama parecía de hospital viejo, con estructura de fierro y el colchón afundado por el centro. Había 4 espejos, uno en cada esquina del cuarto, pero ni uno estaba orientado hacia la cama. Yo ya quería decirle algo, empezar, romper el hielo, pero él caminó hacia la puerta y la cerró con una traba por fuera. Fue en ese momento que sentí el primer tirón en el estómago. Me acerqué a la puerta, medio en broma. ¿Por qué con traba? No contestó. Solo sacó de su mochila una cobija doblada y la tiró en la cama. Y luego otra cosa, una cuerda improvisada hecha con sábanas. Cuando me di cuenta, ya tenía el brazo sujetado. Luché, no con fuerza, con sorpresa, con duda. No grité, ni una vez. Me quedé paralizada. Y después me puso algo en la nariz. No sé qué era. No olía fuerte. Solo recuerdo que el techo se hizo borroso y después nada. Desperté con la boca seca y las muñecas adoloridas. No sabía si habían pasado horas o un día entero. Estaba atada, no con esposas ni nada metálico, sábanas, nudos simples, pero bien hechos. Él estaba sentado en una silla, junto a la cama, mirándome, no con deseo, ni con odio, con atención. Tenía un cuaderno en las piernas, estaba escribiendo. Me vio abrir los ojos y anotó algo. Luego dijo sin mirarme a la cara: pensé que no te ibas a despertar esta vez. Quise preguntarle qué quería. Quise gritar, pero el miedo no me dejó hablar. Las horas siguientes, o días, ya no lo sé, no hubo agresión directa. No me pegó, no me forzó, solo me observaba. A veces hablaba solo, a veces escribía, comía frente a mí y me daba restos fríos con una cuchara de plástico. No había celular, no había reloj, solo ese cuarto caliente, húmedo, con olor a metal viejo y algo más, como tierra mojada encerrada por años. Un día, no sé si fue el segundo o el tercero, me trajo algo, un zapato mío, uno que perdí hace más de 2 años, saliendo de un servicio en Tijuana. ¿Te acuerdas de esto?, preguntó. No respondí, pero me temblaron los ojos.
Entonces supe que esto no era casual. Él me había estado siguiendo, por años tal vez. Días después me mostró un arete, rojo. Yo tenía ese par cuando trabajaba en San Luis. Se me había caído en la habitación de un cliente que me pidió salir por la ventana cuando llegó la esposa. Y luego, un batón, uno barato, gastado. Yo lo tiré en un hotel viejo, cuando ya no daba para más. Tú no recuerdas, pero fue aquí donde empezó todo, decía, cada vez que traía algo. Dormía a ratos, soñaba cosas confusas, voces que me hablaban con acento distinto, mujeres, nombres que no reconocía, pero me daban una sensación de tristeza inexplicable. Una vez, al abrir los ojos de golpe, vi que él estaba tomando una foto, una Polaroid. Yo, amarrada, sudada, con cara de animal asustado. Y cuando vi el montón de fotos que tenía al lado, todas eran así, mujeres, siempre en la misma cama, siempre mirando al espejo sin reflejo directo. Una tenía la cara tan parecida a la mía que por un momento pensé que era un montaje, pero el papel estaba viejo, desgastado por los bordes. Esa noche él no habló, se quedó sentado hasta el amanecer y al salir del cuarto dijo, solo una más, y ya. Yo sabía que tenía que escapar, sabía que si no lo hacía pronto, no iba a haber una próxima vez. No sé cuántas veces ensayé en mi cabeza cómo lo iba a hacer, esperar que él se durmiera, forzar un nudo, golpearlo, pero nunca se dormía de verdad. Solo cerraba los ojos por minutos, como si no necesitara descansar. Una tarde, porque creo que era tarde, por la luz anaranjada que se colaba por la rendija de la puerta, él salió por más tiempo del habitual. Yo ya tenía las muñecas casi libres. Me había estado rozando contra la estructura de la cama durante días y por fin una de las sábanas cedió. Me moví en silencio. Busqué algo pesado. Solo había una base de ventilador antiguo, de esas de fierro, con una pata rota. La agarré y sin pensar, me lancé contra la puerta. Fue como romper una costra gruesa. El golpe hizo eco. Me sangraron los dedos, pero la traba de fuera se partió y la puerta cayó con un rechinido lento, como si no tuviera presa. Corrí. Pasé por un pasillo de concreto sucio. Había una puerta de salida, pero no estaba trancada. Y lo que más me marcó fue lo que vi al cruzar el patio trasero. 3 hombres, trabajadores, con uniforme de mantenimiento. Uno estaba fumando, otro miraba su celular y uno estaba sentado comiendo de una bolsa de plástico. Me vieron correr descalza, rasguñada con las marcas nos pulsos. E non fixeran nada, ni una palabra, ni una reacción. Salí hasta la calle, tambaleando. Un taxi paró sin que yo se lo pidiera. Le supliqué que me llevara a la policía. Llegamos a una estación vieja, de esas que parecen más una oficina de trámites que una comisaría real. Tomaron mi declaración, fuimos al lugar. El cuarto seguía ahí. El número 218, la puerta rota, mis cosas en la esquina, pero él no. Y entonces vi lo que todavía me persigue. En la pared del fondo había un marco enorme, un collage de fotos, todas mujeres, todas en esa misma cama. Cada una tenía el rostro tachado con un marcador negro, menos una, la mía. Y en el centro del collage, una fotografía antigua, color sepia, una mujer con vestido de los años 50, el mismo rostro que el mío, el mismo lunar bajo el ojo, la misma expresión. Detrás de la foto, escrito con tinta azul ya gastada, decía Carla Elena, 1954. Yo nací en 1988. Nunca conocí a nadie de mi familia con ese nombre exacto, ni una abuela, ni una tía, nadie. Uno de los agentes me preguntó si tenía parientes en Querétaro. Dije que no, y me preguntaron si sabía por qué él había guardado mis cosas durante años. Tampoco supe qué responder. El caso se cerró como retención contra la voluntad. No encontraron huellas, no había cámaras.
El dueño del hotel dijo que el cuarto 218 estaba fuera de servicio y los 3 trabajadores declararon que no vieron nada extraño. Pasé semanas sin salir, luego traté de volver a trabajar, pero algo ya no estaba bien. Clientes nuevos me decían que ya me conocían, que me habían visto años atrás, en otra ciudad. Una mujer en el mercado me llamó por otro nombre, uno que no conocía, hasta que recordé la foto, Carla Elena. La última vez que acepté un servicio fue hace unos meses. Un hombre mayor, educado, de voz tranquila, me agarró la mano como si me reconociera y me dijo, bajito, volviste, pensé que esta vez no ibas a regresar. No supe qué contestar, solo me fui. No lo conté a nadie, hasta ahora, porque a veces me miro en el espejo y siento que no soy yo la que está mirando de vuelta. Si esta historia te dejó pensando, imagina lo que viene. Suscríbete ahora a Cuentos Sombrios y activa la campanita. Aquí las voces no se inventan, se confiesan. No fue de noche, tampoco llovía, ni siquiera era fin de semana. Eso es lo que más me revienta cuando intento recordar. Todo parecía normal. Nada me avisó, ninguna señal, ninguna corazonada, nada raro. Solo una oferta de trabajo que se pagaba bien, un carro negro que llegó puntual y una dirección que no aparecía en el GPS. Cuando subí al carro, el conductor no me miró ni me habló. El asiento trasero olía a cuero viejo y tenía una manta doblada como si alguien más hubiese estado ahí antes. Pensé en bajarme, en inventar cualquier excusa, pero algo me decía que ya era tarde para eso. Me llamo Paola, tengo 26 años y... sí, trabajo de noche. Ya me han llamado de lugares raros, ya me han ofrecido cosas que no acepté. Pero esta vez fue diferente. Era un retiro privado, eso me dijeron. Que no era en la ciudad, que era algo más discreto. Y el pago era 3 veces lo normal por solo 2 noches. Me hablaron por WhatsApp, sin foto de perfil, sin nombre. Yo también respondí con una cuenta falsa. Pero acepté, no porque me sobrara el valor, sino porque me faltaba el dinero. El viaje duró más de 3 horas. Al principio por carretera, luego por caminos de tierra que se angostaban tanto que pensé que nos habíamos perdido. Pero el chofer nunca dudó, solo manejaba, en silencio, como si ya hubiese hecho ese trayecto muchas veces. Cuando por fin llegamos, no entendí si era una casa, una finca abandonada o una iglesia vieja. Todo era madera oscura, con columnas que parecían podridas por dentro y un tejado inclinado que crujía con el viento, aunque no hacía viento. Era como si el lugar respirara por sí solo. La puerta principal se abrió sin que nadie la tocara. Literal, se abrió sola. Y ahí estaba ella, una mujer mayor de cabello blanco amarrado con una cinta sucia. No hablaba. Solo hizo un gesto con la cabeza y se dio vuelta para que la siguiera. Adentro olía a cera, a humedad y a flores que ya pasaron de muertas. Las paredes tenían crucifijos sin Cristo. Las cortinas no tapaban nada, eran solo tiras colgando. Y las escaleras subían como si fueran a algún sitio que nadie debería visitar. Me dieron un cuarto, 2º piso, camita baja, espejo quebrado y una puerta que no cerraba bien. No importa cuántas veces la empujaras, siempre quedaba un espacio, una rendija. Y cuando el viento soplaba, aunque no soplaba de verdad, esa maldita puerta se abría sola, siempre. Me dijeron que no estaba sola. Había otras 2 mujeres, una que apenas levantaba la mirada y no decía ni su nombre, y otra que parecía dormida todo el tiempo. Nunca la vi de pie. Nunca la vi comer. En la primera noche no pasó nada, solo escuché pasos que no venían de ninguna habitación, que no bajaban las escaleras, que rodeaban mi puerta como si alguien o algo no supiera si debía entrar o no. Pero no fue hasta la segunda noche que vi al primer visitante. No le hablé, ni siquiera sé si me vio.
Era un hombre alto, con sombrero, y traía en las manos una jaula. Sí, una jaula, vacía. La dejó en el piso frente a la mujer dormida. Se quedó de pie por casi media hora sin moverse y luego se fue. Nadie lo detuvo, nadie le cobró, nadie le agradeció. Esa noche, la chica que nunca hablaba me miró y solo dijo: no los mires, nunca los mires. Y ya, nada más. Yo pensé en salirme, en bajar y pedir que me regresaran, pero el chofer no estaba, ni el carro, ni siquiera había señal en el celular. Y lo peor es que sentí que, aunque saliera corriendo, no iba a poder salir de verdad, porque al mirar por la ventana todo el bosque era igual. No había luces, ni caminos, ni estrellas. Era como si el mundo se hubiese reducido a esa casa, y yo ya estaba dentro. No sé cuánto dormí, si es que dormí, porque cuando abrí los ojos ya era de día, pero la luz entraba como si no quisiera quedarse. Todo se veía deslavado, como una fotografía vieja. La mujer que parecía dormida ya no estaba. Fui a buscarla, a preguntar a la otra si la había visto, pero su habitación estaba vacía también. Solo estaba la mujer mayor, sentada en una silla frente a la puerta principal, con un cuenco en las piernas lleno de cenizas. Seguía sin hablar, y ni siquiera me miró cuando bajé. Ahí fue cuando empecé a sentir que mi cuerpo no me pertenecía del todo. Me sangraban las encías, tenía marcas moradas en los brazos, como si alguien me hubiese sujetado muy fuerte durante la noche. Mis uñas estaban quebradas e incluso una de mis sandalias tenía barro seco, pero yo no había salido del cuarto, o eso creía. Intenté usar el baño y, en el espejo, noté otra cosa. Un mechón de mi cabello estaba cortado, no arrancado, cortado parejo, como con tijeras. Fue ahí cuando mi corazón se apretó, no por el miedo, eso vino después, sino por una sensación de haber sido usada, de no haber estado sola, de que alguien había estado conmigo mientras dormía. Pero el punto de quiebre fue esa noche. Todo comenzó con la puerta, la maldita puerta. Yo ya me había acostumbrado a que no cerrara bien, pero esta vez no solo se abrió, algo la empujó. Era como si alguien estuviera del otro lado, esperando que me durmiera para entrar. Pero no dormí. Me quedé inmóvil, respirando bajito, y escuché los pasos, lentos, delicados, como si esa cosa, lo que fuera, quisiera ser notada. No vi nada, no me atreví, y aún así, sentí que algo se metió conmigo en la cama. No lo toqué, no respiraba, pero sentí el colchón hundirse del otro lado, sentí mi propia piel erizarse hasta doler, y en algún momento perdí el conocimiento. No fue sueño, fue como si me apagaran. Cuando desperté, tenía marcas rojas en el cuello, no eran profundas, pero estaban ahí, y el mismo mechón de cabello, ahora más corto, como si me estuvieran dejando mensajes o trofeos. Decidí irme. No me importaba si tenía que caminar por horas, si no tenía señal, si no tenía a dónde llegar. Pero cuando intenté abrir la puerta principal, ya no se abría, y las ventanas no daban a ningún lugar reconocible. Todo era bosque, bosque inventado. Caminé por los pasillos buscando salida, pero siempre terminaba en mi cuarto. Como si la casa girara a mi alrededor, como si yo fuera el centro y todo lo demás una repetición sin fin. En uno de esos intentos vi algo que hasta hoy no sé si de verdad pasó. La otra mujer, la callada, estaba colgada en uno de los corredores, los pies suspendidos, los ojos abiertos. No había sangre, no había desesperación, solo quietud. Como si ella también hubiese entendido que no había salida. Quise gritar, pero no me salió la voz. Quise llorar, pero no tenía lágrimas. Y entonces apareció la mujer mayor. No caminó, ya estaba ahí, justo detrás de mí.
Por primera vez me habló, solo una frase seca, simple, con voz de tierra húmeda. Era su turno, nada más, y yo me desplomé. Cuando desperté, estaba tirada en una cuneta de carretera con los pies destrozados, las manos sucias y el cuello lleno de polvo. Un chofer de carga me llevó al hospital de Saltillo. Dijeron que me encontraron caminando en línea recta, como sonámbula, sin reaccionar a nada. Me hidrataron, me limpiaron las heridas y llamaron a las autoridades. Pero no encontraron la casa, ni al chofer, ni a las otras mujeres, ni siquiera a la mujer mayor. No encontraron nada, y ahí fue cuando entendí que no iba a poder explicarlo. Porque, ¿cómo explicas un lugar que te traga sin dejar rastro? ¿Cómo explicas el miedo cuando nadie más vio lo que tú viste? Pensé que con el tiempo iba a olvidar, que todo eso había sido una especie de fiebre, una alucinación provocada por algo que comí, por el miedo, por el aislamiento. Pero no, porque la marca en mi cuello no se fue, porque desde que salí de esa casa, ninguna puerta se vuelve a cerrar bien, ni en hoteles, ni en apartamentos, ni en casas de amigas. Siempre queda un espacio, una rendija, y de noche la puerta se abre sola. A veces escucho pasos, a veces solo siento un peso al lado mío, hundiendo el colchón como aquella vez. Y a veces no pasa nada, pero me despierto con el cabello diferente, con moretones en lugares nuevos, con una sensación de que algo invisible me está usando para algo que todavía no entiendo. Intenté contarle esto a una terapeuta. Me miró con lástima. Me ofreció pastillas. Nunca volví. No quiero que me crean. Ni siquiera estoy segura de querer que me escuchen. Pero si alguna vez te ofrecen un trabajo en un lugar que no aparece en el mapa, si te recogen en un carro sin placas, si al llegar la puerta no cierra del todo, no te quedes, porque si lo haces, esa puerta tampoco te va a dejar salir.